asociado solo con un elemento del conjunto B. Eso es lo que hace la diferencia. Y esas relaciones, pues digamos que prácticamente toda la matemática está plagada de funciones, toda la matemática. Así es que, bueno, pues merecen un estudio, inclusive teórico, en este caso, ¿sí? Lo que quiero rescatar, de una vez se los adelanto, la parte más importante de las funciones, no nada más es la definición. La parte importante de las funciones es una clasificación que vamos a hacer de ellas a partir de su comportamiento. ¿Cuál es la clasificación que vamos a abordar en un día de estos? Pues es las funciones inyectivas, las funciones suprayectivas y, por supuesto, las funciones biyectivas, ¿sí? De eso es de lo que vamos. Ese es a lo que yo quiero aterrizar, en donde yo quiero aterrizar. En particular me interesan las funciones que sean biyectivas, porque con esas funciones yo puedo definir una función de regreso. Si mi función original va de A en B, entonces yo puedo definir una función ahora que vaya de B en A. Y de tal forma que deshaga lo que hizo F. Si F manda X en Y, ¿qué es lo que va a hacer la inversa? Pues Y va a regresarlo a X, pero con una condición. Quiero que la que va de regreso también sea función. Ese es un requisito indispensable. Bueno, pareciera ocioso el tema de las funciones inversas, pero no es así. No es así. En muchos casos, yo creo que la motivación principal de estudiar las funciones inversas es resolver ecuaciones, resolver cierto tipo de ecuaciones. Por ejemplo, ustedes saben que cuando tengo una ecuación, resolver una ecuación consiste en despejar a la variable, ¿verdad? Cuando nada más estoy hablando de una variable, o inclusive de dos. De lo que se trata es eso. Resolver una ecuación consiste en despejar la variable. Decir, X es igual a esto. Pues eso son despejes, nada más. Y hay reglas básicas para los despejes que ustedes conocen desde hace años. Por ejemplo, si quiero pasar del otro lado del signo igual un número negativo, ¿cómo pasa? Pues positivo. La razón es porque en ambos lados sumas el inverso aditivo, ¿verdad? Si quiero pasar del otro lado del signo igual un número que está multiplicando, ¿cómo lo paso del otro lado del signo igual? Pues lo paso dividiendo. Y no es que los pueda yo pasar así alegremente. Lo que pasa es que cuando pasa algo del otro lado sumando es porque sumé el inverso aditivo de un número, o cuando paso algo dividiendo es porque multipliqué ambos lados de una igualdad por el inverso multiplicativo de un número. Esas son las reglas fundamentales. Y hay otra. Si tienes una raíz enésima, ¿cómo la anulas? Pues elevando a esa misma potencia. O si tengo una potencia, ¿cómo despejo a la X? Sacando la raíz de esa potencia. Son las reglas fundamentales de la aritmética con las que nos auxiliamos para resolver ecuaciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay ecuaciones donde no puedo despejar a mi variable simplemente con estas reglas, sumando, restando, dividiendo, exponenciando. Simplemente no puedo. Por ejemplo, ¿cómo le hago para despejar aquí
tengo 1.2 elevado a la x. Igual digamos que esto me da 4. ¿Cómo despejo a la x? ¿Quién es x? Logaritmo base 2 de 4. ¿Y entiendes bien esa teoría? Sí, pues son funciones inversas, el logaritmo y la función exponencial. Bueno, pues si entiendes bien esa teoría de las funciones inversas, seguramente no te va a costar trabajo lo que voy a hablar, porque eso es exactamente lo que voy a hablar. Voy a hablar de teoría de las funciones inversas y bueno, ese va a ser mi objetivo. Entonces, pues la clase pasada otro tipo de ecuaciones donde quisiera despejar, por ejemplo, tengo tangente de x igual a 1/2. ¿Cómo despejo a x? Muchos de ustedes saben que aplicas el arcotangente, pero no saben ni por qué. Vamos a establecer eso. De eso se va a tratar este tema, de poner orden en cosas que ustedes ya usan desde hace tiempo, ¿sí? Entonces lo que haces es usar la función inversa de la función arcotangente, pero debo de saber por qué estoy usando, por qué puedo usar la función inversa. Eso lo tengo que saber. Bueno, me quiero imaginar, y espero que así sea, que ya saben ustedes todo lo referente a rectas. Voy a poner así funciones de la forma mx más b. Esas ya las doy por vistas, ¿sí? Porque eso fue lo que les dejé de tarea. Ahora, la siguiente clase de funciones van a ser estas. Van a ser funciones de la forma a por x cuadrada más b por x más c, en donde el coeficiente del término cuadrático, no es 0. ¿Por qué le pido que no sea 0? Porque si fuera 0, me queda una cosa de ese estilo. Y una cosa de este estilo es esto, es una recta. Pero esas se supone que ya las conocemos. Entonces vamos a estudiar estas, ¿sí? Entonces fíjense, voy a hacerlo teóricamente. Voy a derivar esta función. La derivada de esta función es 2 veces a por x más b, ¿verdad? Resulta que esta función, si yo calculo sus puntos críticos, me va a quedar que x es igual a menos b sobre 2a. Así. Entonces, este es el punto crítico de f de x. Es el punto crítico. Solamente tiene uno. Solamente tiene un punto crítico cuando x vale esto. Punto crítico de f de x. Entonces, cuando x vale menos b sobre 2a y la segunda coordenada, ¿cómo la calculo? Evaluando f en menos b sobre 2a. En este punto, este es un punto sobre la gráfica de la función. En este punto hay un máximo o un mínimo. No sé qué hay. Hay un máximo o un mínimo. Pues vamos a averiguar qué hay, ¿verdad? Calcula la segunda derivada. La segunda derivada es simplemente 2a. Deriva, ¿verdad? Entonces, lo que observo es que por cierto, la segunda derivada es una función constante, es 2 veces el coeficiente, es una función constante. Entonces, resulta que
La segunda derivada es positiva cuando la A es positiva. Y la segunda derivada es negativa cuando la A es negativa. Pues sí, 2 por un negativo me va a dar negativo, entonces es cuando A es negativa, ¿verdad? Entonces voy a evaluar la segunda derivada en mi punto crítico. La segunda derivada evaluada en mi punto crítico, ¿cuánto me da? Pues es constante la segunda derivada, entonces esto va a ser 2A, ¿verdad? Entonces, cuando A sea mayor que 0, ¿qué es lo que va a haber aquí? Ya debieron ustedes cursar un curso de cálculo diferencial. Cuando la segunda derivada en tu punto crítico te da positivo, entonces cuando la A es positivo, entonces en mi punto crítico sobre 2A, f de menos b sobre 2A, hay un mínimo. Es un mínimo. Y cuando la A es negativa, entonces quiere decir que en este punto crítico hay un máximo. Se trata de un máximo. Así. Así tengo las cosas, ¿verdad? Por la forma de la función, por su forma, estas funciones solamente o tienen un máximo o tienen un mínimo. No hay de otra, ¿verdad? O sea, sus gráficas son hacia arriba o son hacia abajo, ¿verdad? No hay pierde. Entonces, cuando la A es mayor que 0, voy a tener un mínimo. O sea, voy a esta parte. Cuando la A es mayor que 0, si A es mayor que 0, entonces en este punto hay un mínimo. O sea, como hay un mínimo, la gráfica hace algo así. Hay un mínimo. Así tiene que ser la gráfica, ¿verdad? Y cuando A es menor que 0, cuando la A es menor que 0, entonces aquí hay un máximo. Si hay un máximo, entonces la gráfica debe de hacer algo así. Aquí está el máximo. Aquí está el mínimo. Aquí es cuando la A es menor que 0. Me falta determinar estos puntos, si es que los hay. Los puntos de intersección con los ejes. ¿Verdad? A este tipo de gráficas que provienen de estos polinomios, la gráfica de un polinomio de grado 2 en una variable, a este tipo de gráficas se les llaman parábolas. ¿Sí? Estas se llaman parábolas. Y vean qué fácil es graficar una parábola usando, pues digamos, cálculo diferencial con el criterio de la segunda derivada. Es bastante fácil, ¿sí? Bastante fácil. De otra forma suena como a un recetario. A este punto se le llama el vértice de la parábola, el punto más alto o el punto más bajo. Si se trata de un máximo, el punto más alto de la parábola se le llama vértice, y si la parábola hace esto, el punto más abajo de todos los demás, se le llama vértice. ¿Sí? Bueno, lo que quiero decir, además de esto que acabo de deducir, es lo siguiente. Ustedes deben de saber que cuando una gráfica hace esto,
Nada más hay un punto crítico, porque eso es lo que arroja la información de la primera derivada. Solo hay un punto crítico, ¿verdad? Cuando la gráfica es así, decimos que la parábola es cóncava hacia arriba, y lo voy a escribir así. Cuando la parábola hace esto, voy a decir que es cóncava hacia abajo y lo voy a escribir así. ¿Sí? Esto debe de ser muy familiar para absolutamente todos ustedes. Bueno, entonces vean cómo es muy fácil agarrar una ecuación de segundo grado genérica, y la primera conclusión es esta, ¿sí? La primera conclusión es esta. Aquí la tengo. Cuando yo vea una ecuación de este estilo, un polinomio de segundo grado, yo ya sé que su gráfica es de este estilo, es una parábola, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a sonar a recetario. Si el coeficiente del término cuadrático es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba. O sea, el coeficiente me está diciendo hacia dónde abre sus ramas la parábola. Esa es información muy buena, ¿sí? Pero si el coeficiente del término cuadrático es negativo, eso quiere decir que la parábola va a abrir sus ramas hacia abajo. ¿Sí? Bueno, en ambos casos, ¿cómo calculo el vértice? Aquí está. El vértice, o sea, el punto máximo o el punto mínimo, máximo mínimo, se calcula de esta forma. La primera es un punto que está en el plano y la primera coordenada es menos b sobre 2a y la segunda coordenada pues es evaluar f en la primera coordenada. Así se calcula el vértice, ¿verdad? Esto no suena a receta, simplemente viene de un análisis elemental que hicimos con cálculo diferencial usando la derivada de esta función, ¿sí? Hay otras cosas que debo de saber, ¿verdad? Entonces, si yo quiero graficar una parábola y quiero tener una buena imagen de ella, algo que me pueda decir cosas, pues entonces lo mínimo que debo de conocer es su concavidad, pero es muy fácil la concavidad, identificar la concavidad es muy fácil, solo tengo que observar el coeficiente del término cuadrático. Debo de conocer el vértice, pues para saber hasta dónde llega, hasta dónde sube, o para saber hasta dónde cae la parábola, ¿sí? Otro ingrediente que debo de saber es, por ejemplo, la intersección con el eje Y. Con el eje Y, ¿verdad? Y fíjense ustedes en este detalle. La intersección con el eje Y es precisamente este punto. Este punto, es este punto. Todas las ecuaciones de esta forma
todas las parábolas de esta, porque hay otra clase de parábolas. Hay parábolas que están volteadas, que hacen esto, pero esas no me interesan. Hay parábolas que están así, mira, que están así. Estas también son parábolas, pero estas no me interesan. Estas parábolas no me interesan. Estas parábolas no me interesan porque no son funciones. Agarras un punto, agarra un punto aquí A, ¿cuántos valores le estás asociando? 1, 2. Entonces, estas no son funciones, ¿verdad? Hay otras parábolas que son así, así, así. Esas tampoco me interesan porque tampoco son funciones, ¿sí? Por la misma razón que acá. Sin embargo, yo estas parábolas raras que no me gustan porque no competen a este tema, no son funciones. Estas parábolas yo las puedo rotar. Hay la manera de rotarlas, ¿sí? Entonces, si yo roto estas parábolas, me quedo con estas, así o así. Y estas sí son funciones. Estas van a ser mis buenas parábolas, ¿sí? La intersección con el eje Y, fíjense que es justamente cuando X toma el valor de 0. Cuando X toma el valor de 0, obtengo la segunda coordenada. Cuando X toma el valor de 0, obtengo su segunda coordenada. Entonces, cuando X vale 0, es cuando voy a obtener la intersección. Voy a obtener el punto, las coordenadas del punto por donde va a cruzar mi parábola en el eje de las Y, ¿verdad? Entonces, cuando X vale 0, ¿cuánto vale mi función en 0? Pues simplemente sustituyo, me queda A por 0 al cuadrado más B por 0 más C, y esto es C, porque esto es 0, esto es 0. Eso quiere decir que el punto 0, C es el punto por donde mi parábola va a cruzar al eje de las Y, ¿sí? Este es el punto del plano por donde la parábola cruza al eje Y. Ahí está. Y entonces lo que noto es que todas, absolutamente todas, cruzan al eje Y, por la sencilla razón de que todas mis parábolas las puedo evaluar en 0. Todas las funciones de este tipo las puedo evaluar en 0. ¿Sí? Me falta otro punto importante de mis parábolas. El otro punto importante de las parábolas es el siguiente. Es, pues, ¿dónde cruza el eje de las X? O sea, si mi parábola es como esto, ¿dónde cruza el eje de las X? O si es cóncava hacia arriba, es posible que mi parábola cruce el eje de las X, ¿verdad? También puede suceder que mi parábola no cruce al eje de las X. Puede suceder, por ejemplo, puede hacer algo como esto, la parábola. Puede hacer algo como esto. Esta no cruza el eje de las X.
pero sí cruza el eje de las Y. O puede hacer algo así como es. Esta parábola tampoco cruza el eje de las X. ¿Sale? Lo que noto es lo siguiente, que estos puntos son muy particulares, ¿eh? No sé cuánto vale la primera coordenada. Lo que sí sé es que la segunda coordenada vale 0, porque está sobre el eje. Lo mismo para este punto. Para este punto, no sé cuánto vale la primera coordenada, pero la segunda vale 0. Lo mismo pasa aquí. La primera coordenada no sé cuánto vale, pero la segunda coordenada vale 0. Igual aquí, para este punto, la primera coordenada no sé cuánto vale, pero la segunda vale 0. O sea, la Y, la coordenada Y vale 0. Entonces, pues voy a resolver la ecuación. Voy a encontrar los puntos en donde la Y vale 0. O sea, tengo que encontrar el valor de X para el cual AX cuadrada más BX más C. ¿Qué valores de X hacen que esto sea 0? Pues ustedes ya saben que la X es menos B más menos raíz de B cuadrada menos 4AC. Es una formulita muy conocida por todos ustedes. Y entonces lo que estoy obteniendo son dos valores, uno con más y otro con menos. Entonces voy a obtener un valor X1 que es menos B más esta raíz cuadrada sobre 2A. Y el otro valor va a ser cuando considero la raíz negativa. Pero fíjense que estos, bueno, son números y así se calculan. De esta forma se calculan, ¿verdad? Pero en la expresión de cada uno de estos números aparece una raíz cuadrada. Y ese es un asunto muy delicado, la raíz cuadrada. Es un asunto muy delicado, porque tengo que sacar raíz cuadrada a este número, a b cuadrada menos 4ac. Y cuando b cuadrada menos 4ac es negativo, yo no puedo sacar raíz cuadrada. En los números reales no puedo sacar raíz cuadrada. En los números reales no puedo sacar raíz cuadrada. Entonces, cuando el número b cuadrada menos 4ac es negativo, no existe la raíz cuadrada en los reales y por tanto x1 y x2 no existen. Ese es el caso de estas parábolas. Miren. Si estos números no existen en los números reales, quiere decir que x1 y x2 no se pueden calcular, por lo tanto no existen, ¿sí? Y si no existen, quiere decir geométricamente que la parábola no va a cruzar al eje de las x. ¿Tienen preguntas?
Díganme una cosa, jóvenes. Estoy leyendo el chat y parece que tienen problemas con el audio. Algunos tienen problemas con el audio. Bueno, solo era yo, pero fue creo cuestión de mi PC, ya lo reinicié y apenas ahorita me estoy conectando otra vez. Bueno, yo te escucho muy bien, ¿eh? Sí, por eso, acabé de reiniciar mi computadora y por eso es que ya se regularizó mi conexión. Bien. Restableció más bien. Bueno, pues fue rápido. Sí. Bueno, esperemos que no haya problemas de audio, porque creo que la clase pasada Zoom nos hizo también esa jugada, ¿verdad? En fin, háganme preguntas, señores, por favor. Entonces, solo lo que está dentro de la raíz se puede calcular solo si en la gráfica toque el eje de las X, ¿o cómo? A ver, este punto, este es otro apartado, ¿sí? Aquí ya dije qué coordenadas va a tener el punto donde cruza la parábola al eje de las Y. O sea, es mira, y de acá. ¿Sí lo ves? Sí. Esos puntos se calculan cuando X vale 0. Pues nada más ve, estoy aquí, pues es cuando X vale 0. Es cuando X vale 0. Bueno, pues ¿qué pasa si X vale 0 en mi ecuación? Cuando X vale 0 me queda A por 0 al cuadrado más B por 0 más C, y esto me queda C, esto es 0 y esto es 0. Entonces, cuando X vale 0, la segunda coordenada vale el término constante de la ecuación, y este es el punto en donde la parábola cruza el eje de las Y. Y entonces la otra pregunta que me hago es, ¿y en dónde cruza el eje de las X? Bueno, lo que observo sobre el eje de las X es que en este punto la segunda coordenada vale 0. La segunda coordenada vale 0. Lo mismo pasa aquí, ¿verdad? Acá no me importa, pues porque acá no va a cruzar al eje de las X. Pero en caso de que la cruce, quiere decir que la segunda coordenada vale 0. ¿Cómo calculo la segunda coordenada? Lo que pasa es que los puntos sobre la parábola son la gráfica de la parábola es lo siguiente. Son todos los puntos de la forma X, y luego AX cuadrada más BX más C. Son puntos. La primera coordenada es X y la segunda es la función evaluada en X, y donde X corre sobre todos los números reales. Esta es la gráfica. Bueno, me interesa el punto donde la segunda coordenada vale 0. Hay que encontrar a X, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra X? Pues esto es algo que saben desde hace mucho tiempo. Hay que resolver esta ecuación. La resuelves. Cuando la resuelves, obtienes dos valores, un más y un menos. La observación que hice fue la siguiente. Lo que notamos es que aquí aparece el número b cuadrada menos 4ac. Entonces, si ese número es negativo, si este número es negativo,
no le puedo sacar raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de b menos 4ac, la raíz cuadrada de un número negativo, no es un número real. No existen los números reales, ¿verdad? Y esto, geométricamente, lo que dice es que la parábola no va a cruzar o no va a tocar al eje de las X. Entonces, cuando esto pasa, quiere decir que esto no es un número real, y la parábola no cruza al eje X. No cruza o no toca. O no intersecta, también se puede llamar, ¿no? No, bueno, lo que más te guste. O sea, cruza, entiendo esto. O no toca al eje X. Ahí está. ¿Cómo descubro si una parábola cruza o no cruza o toca al eje de las X? Pues simplemente calculando b cuadrada menos 4ac. ¿Quién es b? El coeficiente del término lineal. ¿Quién es a? Es el coeficiente del término cuadrático. ¿Quién es c? Es el término constante de la ecuación. ¿Sí? Lo que quiero que vean es que esta ecuación con los coeficientes, tengo mucha información sobre el lugar geométrico que describe. Tengo todo, ¿sí? Voy a irme para atrás. ¿Qué pasa con esta ecuación? La ecuación de la recta. Los coeficientes de la ecuación de la recta son estos dos. ¿Qué lectura me dan los coeficientes de esa ecuación? ¿Qué lectura me dan? Hacia dónde va a estar inclinada la recta, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, el M es hacia dónde va a estar inclinada la recta y P es el grado de inclinación, ¿no? No. ¿Cómo crece la coordenada Y conforme a la coordenada X y dónde corta el eje de las Y? Más bien lo segundo. El punto B, estoy viendo la ecuación de la recta, el punto B, cuando X es 0, la coordenada, el punto 0, B, va a ser el punto por donde la recta va a cruzar al eje de las Y. O sea, esa es información geométrica importante. A la ordenada al origen. La que le llaman la ordenada al origen. ¿Sí? O sea, el punto 0, B es el punto de coordenadas por donde la recta cruza el eje de las Y. O sea, es cuando X vale 0. Y siempre es así. Si tú quieres encontrar dónde una curva cruza el eje de las Y, haz X igual a 0. Siempre es así. Traza cualquier curva, la que quieras. Este punto se calcula muy fácil porque es cuando X vale 0. Muy fácil. Siempre es así. Para los puntos de intersección con el eje de las X, el problema se puede complicar mucho. ¿Sí? Con estas ecuaciones cuadráticas es relativamente fácil. Para una ecuación cúbica o un polinomio cúbico o un polinomio de grado 4, todavía se pueden calcular las coordenadas por donde la gráfica va a cruzar al eje de las X. Estoy hablando de polinomios, solo de polinomios. Polinomios de grado 3 y polinomio de grado 4, se pueden calcular las coordenadas por donde cruza la curva, la gráfica de la función, por donde cruza el eje de las X. ¿Por qué? Porque hay fórmulas
Se llaman fórmulas de Cardano. Pero de grado 5 en adelante, nomás no. Ya lo había comentado, se llama teoría de Galois, la teoría que explica cuándo hay fórmulas o cuándo no hay fórmulas para resolver un polinomio de grado mayor o igual que 5 igual a 0. Es una teoría súper extensa, muy complicada, muy bonita. Encontrar los puntos por donde cruza mi curva al eje de las X puede ser una tarea complicada, ¿sí? Pero inclusive, fíjense, aquí en este caso, pues tengo la fórmula, la famosa fórmula del chicharronero, ¿verdad? Si no tuviera yo fórmulas, ¿qué harían? Es pregunta para todos. Si no hubiera fórmulas, ¿qué haríamos? Perdón, ¿de cambio de signo de la función? ¿Cómo? No escuché bien, se escuchó la voz así como con eco. Ah, ok. ¿Ver dónde hay un cambio de signo en la función, quizás? Fíjense que seguramente ya han escuchado de los famosos métodos numéricos. Ahí en la UAM y en todas las instituciones debe de haber cursos de métodos numéricos. ¿Y para qué sirven los métodos numéricos? Para aproximarte, nada más, para aproximarte. ¿Sí? Aproximarte a soluciones que sabes que existen. Entonces, si tú sabes que cierta ecuación tiene una solución, lo que haces es aproximarte. Inclusive, puede haber hay métodos muy sofisticados. Yo creo que uno de los más bonitos y todos es el famoso método de Newton, que es solamente trazando tangentes y cruzándolas con el eje de las X. Y es un método muy, muy, muy hermoso, el método de Newton para aproximarte a raíces de polinomios. No nada más de polinomios, de cualquier función, por muy loca que esté. ¿Sí? Lo que no puedes hacer es quedarte con los brazos cruzados. Si no tengo una fórmula para encontrar los ceros de una función, si no tengo una fórmula para encontrar los puntos en los valores de X en donde la función se anula, no me puedo quedar cruzado de brazos. Y menos ustedes como futuros matemáticos. Hay que ir a buscarle. ¿Cómo le hago? Bueno, se llaman métodos numéricos. Si no tengo con fórmulas, tengo métodos numéricos y son tan sofisticados como cualquier teoría y tan eficientes como cualquier teoría. Y los métodos numéricos están llenos de problemas muy interesantes, de problemas muy complicados. Ahí también no crean que porque se trata de un asunto de aproximación son puras cuentas, no. Ahí también hay teoremas complicados, teoremas sofisticados, demostraciones de teoremas, métodos de convergencia. Convergencia y aproximación son palabras sinónimos. Es una teoría muy interesante. Bueno, esto es todo lo que yo necesito saber de una parábola. Necesito saber hacia dónde abre. Necesito saber, bueno, hacia dónde abre quiere decir que necesito saber si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Necesito conocer el vértice. Necesito conocer la intersección con el eje X y necesito conocer la intersección con el eje Y. Y eso me va a dar un panorama fabuloso de mi gráfica, de mi parábola. Concavidad, vértice, intersecciones con los ejes. Son 4 cosas. Si yo quiero conocer a una parábola a través de su ecuación, vean ustedes que los puros coeficientes
Los puros coeficientes traen guardada esa información geométrica como que viene codificada. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Con los puros coeficientes encuentro el vértice. Con los puros coeficientes puedo decidir hacia dónde abre. Con los puros coeficientes puedo calcular el punto por donde cruza el eje de las Y. Con los puros coeficientes puedo calcular las coordenadas del punto por donde va a cruzar al eje de las X. ¡Qué maravilla! Son los coeficientes de la ecuación los que me dan toda la información. Ahí en ellos viene codificada toda la información geométrica que necesito para poder graficar una cosa de estas. Entonces, cuando yo vea una ecuación de segundo grado, por ejemplo, si me ponen, ¿qué me puedes decir de esta ecuación? Va a ser menos 1/2 de x más x cuadrada más 3. ¿Qué me puedes decir así? Nada más de ver la ecuación, ¿qué me puedes decir de ella? Primero que abre hacia arriba. Perfecto, vamos bien. Porque el coeficiente del término cuadrático, aunque lo puse aquí en medio, el coeficiente del término cuadrático es 1, es positivo. Entonces abre hacia arriba. Puedo calcular el vértice, ¿verdad? La primera coordenada debe de ser menos el coeficiente del término lineal, en este caso es menos 1/2, sobre 2 veces el coeficiente del término cuadrático, en este caso es 2 por 1, coma, y la segunda coordenada pues es evaluar acá, ¿verdad? Si tú haces tus cuentas aquí, te va a quedar un cuarto. Menos por menos da más, y luego te queda un medio entre 2, pues te queda un cuarto. Entonces, va a ser, el vértice va a tener coordenadas un cuarto, coma. ¿Qué tal si evalúo aquí en un cuarto? Mi función evaluada en un cuarto lo voy a poner así. Me queda menos 1/2 por x vale un cuarto, más un cuarto al cuadrado, más 3. Así. Entonces, si hago un poco de cuentas, me queda la primera coordenada un cuarto, aquí me queda menos 1/8, aquí, más un cuarto al cuadrado es un 16avo, más 3. Puedo hacer aquí las cuentas, te queda un cuarto, multiplico por 2, son 2 16avos, menos 2 16avos más un 16avo, menos un 16avo más 3, y esto es un cuarto. 47 16avos. 48 menos 1, 47. 47 16avos. Así es. Entonces, estas son las coordenadas del vértice, entonces ya puedo empezar a ver qué hay, ¿verdad? Abre hacia arriba y fíjate, el vértice está por aquí. Digamos, si este es el 1, un medio, aquí está un cuarto, y luego 47, aquí está el 1, el 2, el 3, 47 16avos está por aquí, ¿verdad? Abre hacia arriba, va a ser esto, aquí está el vértice, ¿verdad? Mi parábola va a ser esto. Así. ¿Dónde va a cruzar al eje de las Y? Cuando X vale 0. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale la segunda coordenada? Vale 3. Este es el punto de intersección, así lo va a poner, intersección con el eje Y.
Aquí está, va a pasar por el 3, por aquí, ¿verdad? La intersección con el eje de las X. No tiene. Ahí se ve, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hago esto? Ya, no lo hago. Seguramente el b cuadrada menos 4ac me va a dar negativo. De puro morbo lo voy a hacer. Fíjense, aquí alcanza a ver, no. Lo voy a hacer arriba. O a ver abajo. Ahí. Aquí voy a calcular el b cuadrada menos 4ac. B cuadrada menos 4ac. B es el cociente del término lineal, o sea, menos 1/2 al cuadrado, menos 4 veces A. A es el coeficiente del término cuadrático, menos 4 por 1. Por C, la C vale 3. Menos 1/2 al cuadrado es 1/4. Menos 12. Sin hacer cuentas, esto es negativo. 1/4 menos 12 es negativo. Menos 47 cuartos. Sí, aquí la voy a dejar. 1/4 menos 12 es un número negativo, entonces a esto no le puedo sacar raíz cuadrada. Y es el comentario que hice acá. ¿Sí? Pero yo ya lo sabía, porque cuando empecé a trazar mi parábola, lo que hice fue calcular el vértice, identifiqué que abre hacia arriba, y como la parábola, como el vértice quedó arriba, estrictamente arriba del eje de las X, entonces, y como abre hacia arriba, pues esta cosa no iba a cruzar al eje de las X. Esto es puro morbo. Esto que está aquí. ¿Será cierto que pasa esto? Que cuando este número negativo no puedo sacar raíz cuadrada, eso ya lo sé, pero es porque este número es negativo. El b cuadrada menos 4ac es un número negativo y se refleja en la gráfica de la función. No va a cruzar al eje de las X. ¿Preguntas? Díganme si hay preguntas, jóvenes. No. Entonces, a ver, resumen de esta parte. La ecuación de un polinomio de grado 2, como esta, este es un polinomio de grado 2. En sus coeficientes viene toda la información para poder hacer la gráfica. Esta parte la concluimos usando un poquito de cálculo diferencial. Esto también, este es el máximo o el mínimo, pero le llamamos vértice, ¿verdad? Y aquí les estoy diciendo cómo se calculan las intersecciones con los ejes. Punto. Ahí está un ejemplo, ¿verdad? Entonces la ecuación de la parábola está al alcance de todos. Vamos a borrar.
Bueno. Ay, qué calor está haciendo. Profe, Hey. Sí, una pequeña nada más duda. a ver. El coeficiente bueno, más bien el signo que contiene a la x cuadrada es el que va a indicar hacia dónde abre. Exactamente. Ah, ok. Si es positivo, Abre hacia arriba. abre hacia arriba. Y si es negativo, abre hacia abajo. Sí, gracias. Eso, fíjate. Eres Jesús, ¿verdad? Sí. Mira, Jesús. Si tomaste la nota, ¿por qué va a abrir hacia arriba? Porque cuando derivamos y calculamos la segunda derivada, resulta que en la segunda derivada me aparece una función constante que es, la segunda derivada es 2 por A. Entonces, 2 por A va a ser positivo cuando A sea positivo, pero la segunda derivada, cuando la segunda derivada en el valor crítico te da positivo, quiere decir que ahí hay un mínimo. Y si hay un mínimo, quiere decir que hace esto hacia arriba, ¿verdad? O sea, en mi traducción, si mi parábola hace esto, quiere decir que hay un mínimo. Pero en mi traducción, quiere decir que la parábola abre hacia arriba, ¿verdad? Cuando la segunda derivada es 2A, cuando A es negativo, entonces 2 por A es negativo, entonces la segunda derivada es negativa. Y cuando la segunda derivada evaluada en el punto crítico te da negativo, quiere decir que ahí hay un máximo. Si hay un máximo, entonces la parábola debe de hacer esto. Es, ¿cómo le llaman? Cóncava hacia abajo, ¿no? Algo así. Hacia abajo, en el lenguaje del cálculo diferencial, cóncava hacia abajo. Pero si es cóncava hacia abajo, en el lenguaje que estamos hablando, quiere decir que la parábola abre hacia abajo, ¿verdad? Que abre hacia abajo quiere decir que tiene un máximo. Si abre hacia abajo, Sí. ¿verdad? Okay. Entonces, todo concuerda con lo que debiste aprender en cálculo diferencial. Sí, gracias. ¿Sale? Bueno, les voy a dejar algo de tarea. Esta tarea no es, esto que les voy a escribir ahorita, no es para entregar, nada más es para que practiquen, ¿sí? Entonces quiero que grafica las siguientes funciones.